al tema de hoy. La idea es hoy presentarles una forma de desprogramarnos, biodescodificarnos o encontrar la paz interior para poder reconocernos y cuando una vez que nos reconocemos dejar de pretender, aceptar y lograr amar. Sí, es lo que digo siempre en todos los programas, ¿no? Pero la idea es, primero, para hablar de la biodescodificación o biodesprogramación o la desprogramación sería interpretar cómo es que nos movemos. También he dicho en otros programas esto, voy a juntar un poco de información y después vamos a ir en sí a lo que tiene que ver con esto de desprogramarnos. Sería, principalmente nosotros nos movemos con un 3 o un 5% como una forma generosa, consciente, y el resto es todo inconsciente, un 97 o un 95% de inconsciente. Si quiere decir que toda esa información inconsciente es la que nos maneja nuestras vidas sin reconocer por qué, por la cual nosotros no estamos eligiendo lo que estamos haciendo muchas veces, porque tenemos un impulso inconsciente a hacer lo que estamos haciendo o eligiendo, ¿sí? Entonces, una forma de percibir que tenga tiene que ver con lo que es heredado. Por eso son programas que tenemos ya mentales, porque aparte de lo que tenemos de recuerdo en la mente, también tenemos algo más que sería la memoria genética, ¿sí? Los genes. En esos genes hay un montón de información que tiene que ver con los impactos emocionales, con lo que tiene que ver también con cosas buenas, no solo cosas malas, ¿no? Aparte de, miedo, rencor que está asociado al miedo, ¿no? También, pero también hay deseos, fortalezas y resiliencias entre todo eso. Entonces, de alguna forma, si nosotros tenemos esa forma de actuar, en una forma inconsciente que viene a nivel transgeneracional, más la que le sumamos desde el proyecto sentido, que es de lo que vivía mi madre en el momento de la gestación, durante todo el embarazo y después en el momento del nacimiento, que también es muy importante. Y en la evolución del ego, que sería hasta los 12 años, que sería donde nosotros vamos aprendiendo a recibir el amor. Como recibamos el amor en nuestra infancia es como nos vamos a mover el día de mañana con respecto a nuestras relaciones. Entonces, el ambiente familiar es muy importante para saber cómo nos vamos a relacionar en el futuro. Hay un estudio de estos que hacen biología molecular que tiene que ver con el genoma humano, que sería descubrir, ¿no? Cómo es esto de que se pasa la memoria genética. Y ellos han hecho experimentos con ratas, donde, por ejemplo, una madre que lame a su cría, no es una cría estresada, y después algo tan simple como esto les va a hacer entender lo que es el estrés causado en la infancia, ¿no? O en el proyecto sentido, que es en el embarazo. Una cría de una rata que haya sido lamida y en tranquilidad, en el futuro presenta una rata que es sin estrés, una rata saludable, vendría a ser. Y la rata que fue estresada a propósito, ¿no? Y sacada de la cría de al lado y vuelta a poner, viviendo estrés continuo cuando pasa el tiempo, la rata presenta unos síntomas de intolerancia y estrés en la adultez, ¿sí? Entonces eso es como nosotros también vivimos esta forma de ser que tiene que ver con lo que ya hemos recibido en la infancia. Entonces así vamos a ir formando nuestra forma de percepción para poder generar lo que estamos generando en nuestras vidas. Ahora, esto se puede modificar en el caso que sea un conflicto, por ejemplo, las personas que no logran tener abundancia, o que de alguna forma manifiesten un síntoma que le causa algún tipo de lo que nos dicen enfermedad, ¿no? Hasta ahí se entiende, ¿sí? La idea es que cómo tratar este tema. La idea es que reconozcan, primero es reconocer cómo es
cómo haya sido su infancia, ¿sí? Y cómo han sido los impactos emocionales. Sin nosotros no vamos a poder llegar a hacer geneantología, que tiene que ver el estudio del árbol genealógico, pero sí poder reconocer cuál es la forma de percibir que tengo para poder generar la actitud que tengo hoy en día, ¿sí? Entonces, de alguna forma, si yo desprogramo, acuérdense que está el consciente y el inconsciente. La única forma de conectarme con el inconsciente sería a través de emociones. No hay otra forma de conectarnos con el inconsciente. Entonces, si yo voy atrás y vivo emociones, puede ser en un estado de relajación, en un estado prehipnótico o en una hipnosis, ¿no? Cuando es algo mucho más grave, la única forma de modificar esa frecuencia que estoy atrayendo en mi vida sería reparando esa información, y la única forma también sería tener que cambiar esa información en una forma, otra vez dije forma como 3 veces, reparando, porque el inconsciente no va a reconocer si es verdad o mentira lo que estamos viviendo. Entonces, si yo les hago cerrar los ojos y se transportan a cambiar la información que hayan vivido en la infancia, ustedes van a poder reparar inconscientemente lo que es la frecuencia de la creencia, porque van a incorporar una nueva creencia. Y para que haya o para que se borre una creencia, tenemos que incorporar una creencia nueva, que sería una nueva información para desaprender la vieja información. O sea que cada vez que nos informamos, nosotros estamos incorporando información que hace que nos demos cuenta que lo que estamos viendo no es real. Entonces se puede modificar, ¿sí? Ahora mira, tenemos a Ximena, que yo le pedí porque un testimonio. La llamé hoy a Ximena. Hola, Ximena, ¿estás ahí? Sí, hola Dani, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Ximena. Ximena, vos sabés que estoy acá con Delia Hola, Delia. Sí. Hola, Ximena. Bueno, ella te conoce muy bien porque ella es la que ordena todos mis audios y testimonios, sí, y ella te conoce muy bien. Así que, bueno, acá te la estoy presentando también, de paso. Un gusto, Delia. Igualmente. Bueno. Y Cristina, que tengo acá, que no te conoce, pero bueno, te saluda. Hola, también. Cristina. Hola, ¿cómo estás, Ximena? Bueno, Ximena, perdón. Ximena, Con claro. X. Hoy te llamé Ximena porque la verdad que últimamente justo me conecté con un tema muy similar a lo que voy a hablar, que tiene que ver con esto de la reparación. Y nosotros, creo que ¿hace cuánto nos conocimos nosotros? Y debe hacer 3 años. 3 años, bueno. Sí, 3 años. Bueno, ponele 3 años nos vimos, después no nos vimos más solo cuando viniste con tu pareja, ¿no? Exacto. Un verano, 10 minutos. ¿Sí? 10 minutos. 10 minutos, pero durante todo ese tiempo, el primer día que nos vimos, ahora vas a hablar vos, pero quiero resumir esta parte que tiene que ver con que hace muy poco tiempo Ximena me llamó, le estoy contando a la gente que cuando me llamaste estabas muy asustada porque habías hecho un logro en tu vida que sería dejar el trabajo que no querías hacer, no querías tener. Pero estabas muy asustada en tu economía porque no sabías cómo ibas a salir adelante, ¿sabes? Que tenías mucho dinero y muchas cuentas y muchas cosas. Muchas obligaciones mensuales. Sí, ahora te dejo que sigas vos. Bien, bueno, estás haciendo la presentación, digamos. Sí, dale. ¿Te comento? Sí, dale. Bueno, estaba embarazada. Con una obra en mi casa, refaccionando y ampliando, pero en un trabajo en el que no quería estar, y además tengo mi profesión, mi título de abogada, y además tengo el estudio jurídico aparte. Ximena, sos de 25 de mayo. Soy de 25 ¿Cuántos de mayo, años tenés? 34. Bien. Y mi idea era dejar mi trabajo en relación de dependencia en el banco y dedicarme solamente a la profesión liberal, lo cual me daba mucho miedo. Sí. Mucho miedo no por enfrentar el trabajo, sino por poder cumplir con todas mis obligaciones económicas. Bien. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Ahora empieza la primera charla, porque fue cuando me llamaste. Claro. Y sigue contando. Bueno, te llamé, te comenté y me dijiste que cómo era mi relación con mi papá. Y bueno, en realidad mi relación con mi papá es distante.
desde cuando yo tenía 2 años que se divorciaron mis padres. Y bueno, me preguntaste cómo era justamente mi relación con mi papá y el dinero, y tampoco era buena. Entonces me dijiste que empezara a cambiar mi creencia. Hay un detalle, Sí. Quiero transmitirlo, porque imagínate que la gente no sabe lo que estás contando. Vos me dijiste que a los 5 años, aparentemente, 4 o 5 años, vos debes mentirme si es más o menos la edad, que dijiste que mamá paraba en la esquina y te decía, anda a buscar plata, y papá a veces no te animabas ni siquiera a pedirle, y le decías, no me animaba a pedirle, tal o cual. le decías, Entraba, papá, lo saludaba. Sí, ¿tenés platita después, para mí? Claro, a veces hacía esto, entraba, lo saludaba, me quedaba un rato con él y me iba. Le decía, no, solamente venía a saludarte. Sí. Y cuando llegaba al auto de mi mamá le decía, ¿cuántos no, años mi papá tenías? No tiene. Y tenía 5 años. Bueno, 5 años ya eras consciente, ¿no? De si pedirle o no. Exacto. Bien. Y a veces iba, le pedía y me decía, no tengo. Bueno. Y cabe aclarar que yo iba al comercio de él, sí. Donde evidentemente siempre hay recaudación de dinero, hay un movimiento económico. Así que esa fue la historia de mi infancia, digamos. Así era como recibías el dinero, así que es como quedó grabado en el inconsciente. Esto para que todos entiendan que en algo tan sencillo, acá Ximena nos cuenta que recibía a cuentagotas o a veces no recibía nada, ¿sí? Y que me daba vergüenza pedirle, yo eso también te lo comenté, claro. Entonces, siempre vamos a encontrar un referente paterno en todos los trabajos o en todas nuestras relaciones. Eso fue lo que te dije también, ¿sí? Exacto, tal cual. ¿Y qué trabajo hicimos? Telefónico, porque en realidad no hicimos nada. No fue presencial porque no nos vemos. Sí. Pero lo hizo ella. Claro, lo hiciste vos, pero lo hicimos de lejos, hablando nada más. De lejos, hablando, y a veces que te mando algún mensaje para pedirte una guía o algo para no desconectarme con esa frecuencia, porque es un ejercicio diario esto de cambiar la frecuencia. Bien. Y bueno, entonces empecé a visualizar lo que vos me dijiste, que es como que venía mi papá y me abrazaba, y me daba quizás todo lo que no me pudo dar, o recibía de él todo lo que no recibí. ¿Y te ibas con los bolsillos llenos? Bueno, ese es el tema de visualizar eso. Para el inconsciente no registra si es verdad o mentira lo que estamos viendo. Exacto. Cuando lo vivimos con emoción. Recuerden que si hay una emoción en el medio es la única forma de cambiar y desprogramar. O sea que en algo tan sencillo como también es importante, porque la abundancia, si bien es salud, dinero y amor, pero en la abundancia cómo abastecer económicamente y ponerme en frecuencia de algo que vos creías que era de esa forma, que estaba la vida hecha, y te das cuenta que no era así, porque ahora vas a seguir contando. Y el abrazo, lo que significaba para ella. Y el abrazo también, el afecto, el cariño y la comunicación, ¿no? Tal cual. Y bueno, entonces, lo que hice fue tomar la decisión de dejar mi trabajo en relación de dependencia. Bien. Continuar con mi estudio. Confiaste. Confié, entraron casos nuevos, empezó a moverse mi estudio jurídico. Sí. Y quiero contar que esto no te lo conté, Daniel, que afronté un montón de pagos. Bien. De la obra, materiales, albañil y todo lo demás, con producto de mi ganancia en el estudio. Bien. Y además quiero agregar algo más, y que eso sí te lo conté, que es tan poderosa la visualización, porque un día yo estaba con mi bebé, que ya tiene 5 meses ahora, y me tocan el portero, abro una tardecita y era mi papá. Bien, al toque de la visualización. Sí, todo eso pasó entre medio de ese trabajo tuyo de visualización, ¿sí? Era mi papá que venía a saludarme. Sí. Bien. ¿Qué más podemos contar? ¿Cómo hacía la visualización? Aparte de que vos lo abrazabas, recibías dinero, ¿ese era el ejercicio nada más que hacías? Ese ejercicio. Y veía como que no solo venía con dinero, sino como que a veces venía con cosas. Bien. Yo realmente visualizaba eso. Y el tema de sentir la felicidad, esa emoción, es cambio de frecuencia. ¿Sí? La felicidad y la tranquilidad también, como paz, digamos, ¿no? Sí, pues no hay juicio. Claro, sentía eso. Así que bueno, ahora es una cuestión que quiero seguir visualizando. Bien. Y es un ejercicio, como te dije, un ejercicio diario. Bueno,
acordate que vas a ver momentos, va a haber momentos que uno vuelve un poco, son como estiramientos, vos te estirás y después volvés a hacer un poquito la misma, pero ya tomás conciencia más rápido, el tiempo es más rápido para evolucionar y volvés a ejercitarte cuando salís de frecuencia sería, ¿no? Y entonces cuando te pones en frecuencia, atraes todo esto que me dijiste porque generaste abundancia. ¿En cuánto tiempo? O sea, nosotros hablamos, ponerle un lunes, sí, creo que fue un lunes, porque yo los lunes voy a Madariaga y te llamé ese día que tenía tiempo. Sí, lo llevaba a Santiago. Sí. Fue un lunes, creo. Y sí, fue en días. Realmente, bueno, ¿qué habrá sido? En 10 días, un total de 10 días con varios cambios. En un total de 10 días, pero yo les digo a todos que es totalmente espontáneo, no es que vos decís, voy a cambiar la frecuencia y es bueno con el tiempo y esto va a mejorar, no, eso es una esperanza que no es lógica. La frecuencia se modifica en el momento cuando realmente hay fe, que la fe es creencia, cuando vos entendés este comportamiento. Por eso es tan importante entender que cómo es que se comunica el consciente y el inconsciente, cómo maneja el inconsciente nuestras vidas. Entonces cuando nosotros metemos una nueva creencia al inconsciente, se modifica esa frecuencia y vas a traer abundancia. Por eso hay gente que realmente tiene mucha abundancia y no hace nada para tenerla. ¿Entendés? Nada más que tiene la libertad de pensamiento de ser merecedor, y hay otros que laburan toda su vida y nunca van a tener abundancia. Si no, tiene que ver con esa creencia de ser merecedores, ¿tá? Que tiene que ver con la información de su infancia o también transgeneracional. ¿Sí? Tal cual. ¿Se entiende? Tal cual. Sí, tal cual. Bueno, ¿hay algo más que quieras contar? No, a veces en las visualizaciones, sí. esto creo que tampoco te lo comenté antes, yo me sentía, tenía un sentimiento como cuando era chica, y eso que soy adulta, ¿no? Es la idea, que te transportes a esa edad. Sí, tal cual, no era que lo estaba pensando en términos de adulta o visualizando en términos de adulta. Sí. Yo sentía como si fuera se escucha una bebé ahí atrás. Sí, ser. Es mi bebé que la tengo a UPA. Qué lindo. Que quiere hablar también. Yo sentía como si fuese chica, Dani. Es bien, decir... Es la idea, ese es el ejercicio. Transportarnos, nosotros lo podemos hacer, y el que no lo puede hacer, bueno, puede pedir ayuda y provocar estados de relajación para poder conectarse, ¿sí? Conectarse con las emociones, y la única forma es emocionalmente, ¿sí? Conectarse. Sí, tal cual. Yo lo recomiendo realmente a las personas que están escuchando. Bueno, tu programa. Espero que te fortalezcas más. Gracias. Porque sos merecedora de todo lo que deseás. Y tenés la capacidad. Lo que pasa es que estabas totalmente en un estado de desvalorización de creencia, por la cual cuando cambias la creencia te empezás a valorar y tu frecuencia cambia. Y yo digo, no hay que buscar trabajo, yo siempre hablo a través de mi experiencia, sino que las cosas te vienen a vos, ¿sí? Cuando estás en frecuencia, porque cuando lo haces con amor, sin necesidad, todo aparece. Es el tiempo. Bien. El tiempo no lo manejamos, pero sí la velocidad tiene que ver con la creencia, ¿sí? Tal cual, Dani. Así que te quiero agradecer. Bueno, muchísimo. Gracias por aceptar el llamado. Porque yo te llamé. Tu aporte en mi vida ha sido maravilloso, así que te quiero agradecer. Dale. Te quiero agradecer. Sí, mira, te agradezco a vos también. Un beso enorme y un beso a Cristina y a Delia. Dale. Gracias, Ximena, te mando un beso enorme, enorme. Muchísimas gracias. Espero conocerlas en algún momento. Dale. Serás bienvenida. Gracias, muy amable. Que un sigan besote. Bien. Dale, que estés bien. Un beso bien. grande. Chau. Bueno, esto es un testimonio, pero ahora me gustaría que me pregunten ustedes. Yo no la quería interrumpir a Ximena, pero bueno, seguramente debe estar escuchando, y vos que me mandaste los audios de ella desde cuando ella estaba en absoluta crisis. Para que contemos a la gente que Delia me guarda todos los testimonios, ¿no? Cada vez que alguien me manda un testimonio, entonces lo agenda. Y cuando Ximena me manda un testimonio que ella lo vio y me decía, no te puedo creer, porque los primeros testimonios de 3 años atrás los pudo comparar con los que era el testimonio actualmente, y habían modificado un montón su creencia. Yo que también, bueno, estoy trabajando en mí y siento a Ximena, y la vibración de la voz le cambió totalmente desde hace 3 años atrás, donde ella estaba totalmente desesperada porque no aguantaba más su situación, hasta ahora.
por más que ella estaba angustiada porque tenía que afrontar un montón de cosas, era una voz de felicidad. Tenía felicidad en su vida, en su voz. Sí, una voz de logro ahora. Sí, bueno, sí, Contenta. Sí. Recuerden que muchas veces cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del amor, nosotros en un conflicto de una persona que tiene una memoria genética de desvalorización por la cual vive agresiones, ¿no? o ser violento, eso también es una memoria genética, ¿sabes? Que nosotros podemos modificar, pero que la otra persona, la persona que se junta con esa persona violenta también es violenta. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la violencia? Y entonces cuando el inconsciente cree que el amor lo recibe, porque es su creencia, a través del espacio-tiempo después de la violencia, que sería el desamparo, todo este sentir de ausencia, de no reconocimiento, de desvalorización, es cuando sentimos la emoción de amor, porque el inconsciente no registra espacio-tiempo, ni tiene conciencia ni juicio. Entonces, cuando alguien vive violencia nuevamente, vivió en su infancia y vuelve a vivir violencia cuando son adultos, lo que están viviendo es, para el inconsciente, amor. Entonces, está buenísimo tomar conciencia para poder modificar esta información, y cuando nosotros nos transportamos a recibir amor sin violencia en la infancia, emocionalmente, creer que somos merecedores, todo, empezamos a recibir un cambio de frecuencia por la cual vamos a atraer en este campo cuántico, que se dice que estamos conectados por frecuencia. Esto es científico, no estoy inventándolo, que es un campo cuántico, que es una red de conexión telepática donde las personas se unen a través de esa frecuencia para encontrarse cada uno y mejorar su información, porque en realidad cuando uno cree que se encuentra con un conflicto es la bendición. Sería la bendición de este conflicto para aprender, es al revés. Nosotros vivimos con juicios permanentes. Entonces, cuando encontramos un accidente, lo que se te ocurra, lo que nosotros decimos enfermedad, que es un síntoma, tiene relación con la bendición de que la vida en sincronicidad nos va a poner esto para poder aprender. Pregunta. Sí, yo te iba a preguntar justamente con relación a las mujeres que sufren violencia de género, Sí. que son situaciones que se le vuelven a repetir. Lo respondiste antes, ¿no es cierto? Bien. Pero en Exactamente. realidad, claro, eso... ahora mi pregunta apunta hacia cómo hacemos nosotros para poder reconocer aquellos programas que nosotros tenemos que cambiar. Los comportamientos heredados. Esos comportamientos heredados lo podemos reconocer cuando estamos desconformes, porque acuérdense que el consciente es el que vive en incoherencia emocional, porque yo me siento mal. Por ejemplo, en este caso Ximena decía, no quiero trabajar en el banco, me hacen bullying, me decía, me siento mal, no soy reconocida, trabajo más horas de las que tengo que estar, no puedo decir que estoy cansada, que no quiero ir, un montón de cosas que le pasaban que tenía que ver con su creencia de desvalorización, por la cual en su juicio, en ese 3% nosotros tenemos juicio, ese juicio hacía que culpabilice a los compañeros o al gerente del banco que no la estaba reconociendo. Y no es así. De última, ella se va a encontrar en esta situación para poder aprender. Por eso se encuentra el bullying tampoco... Generalmente son cosas que se van como repitiendo, ¿no es cierto? Nosotros se repite hasta que aprendas. Claro, por ahí nosotros tenemos que estar atentos. Piedra siempre. Por ahí nosotros tenemos que estar Sí. atentos a esas situaciones que se van repitiendo, Claro, ¿no es cierto? porque creo que... A ser consciente. Claro, porque uno en realidad como estás programado, Sí. la repetición. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Sí, Vos hablás de que la información es desde lo inconsciente. sí. La pregunta es la siguiente, y siempre decimos que es también transgeneracional. También puede ser transgeneracional. Exactamente. ¿Sí? De varias generaciones. Ahora, cuando uno es niño, Sí, el niño, el infante, el chiquito, el bebé que está gateando, Sí. que empieza sus primeros pasitos y demás, que actúa con absoluta libertad y son totalmente auténticos. Tienen una etapa. Hasta una etapa, hablemos de, yo que sé, que empieza en el jardín, o un poquito más, 4 años, sí. donde
ahí es donde empieza a recibir los mandatos de los padres. No, los empieza a percibir mucho antes, Desde- principalmente desde el proyecto Claro, sentido. es que- Y ya en el genoma ya está incorporado lo que se llama toda esta información de comportamientos heredados, ¿no? Que sería el efecto de las emociones que causa esta cicatriz molecular que está dentro del gen, ¿sí? Entonces esa cicatriz es la que se despierta y continúa constantemente dando esta predisposición que heredamos de nuestros padres, tanto psicológico como también comportamientos del clan, ¿sí? Claro, pero la pregunta va a esto. Cuando el chico, poniendo ejemplos cualquiera, digamos, Sí. ejemplos totalmente inventados, pero empieza a recibir digamos, de alguna manera, el mandato de los papás, Sí. por ejemplo, cuidar el dinero y ahorrar. Perdona, te sí. interrumpo con esto, porque ellos nunca van a registrar lo que le estás diciendo, solo lo que perciben. O sea, nosotros decimos, no tenés que tirar la basura, y cuando vas andando, tiraste la basura, ellos van a registrar tus actos. Obvio. Entonces, Sí, sí, sí. no, el mandato O sea, no tiene registran nada que ver a con través lo de los que actos, la no oratoria. la palabra. Sí, sí, La pero oratoria bueno, no- yo no creo existe. que los papás, digamos, hablando con la mejor de las intenciones, Sí. el papá que trata de decirle al chico que tiene que ahorrar es el papá que también es ahorrativo. Pero la pregunta va a esto a lo Porque que vos a través de hablaste. su experiencia, Vos ¿no? hablaste de la Sí. abundancia. Sí, Yo leí por ahí que la abundancia tiene que ver el respeto por el dinero. Y la falta de abundancia sí. es el irrespeto del dinero. Hablando digamos, desde el Nosotros, punto el de inconsciente vista, no registra. desde desprogramarnos. El El inconsciente dinero, no registra el dinero, Claro. es el padre, ¿está? Por eso digo, la abundancia es salud, dinero, amor. ¿En qué aspecto? El amor en tu ámbito familiar, cómo lo hayas percibido, cómo tengas tus genes de tu comportamiento del clan, ¿sí? Por eso se habla también de la fidelidad familiar, que si yo hago algo, no fidelidad como nosotros creemos de la fidelidad, sino si yo hago algo que está fuera de la creencia que tengo en el inconsciente, no soy fiel al clan, y nosotros venimos para vivir en comunidad. Entonces cuando yo me separo del clan, siento que muero, entonces soy fiel a un pensamiento que tiene que ver con el comportamiento del clan, ¿sí? Eso Claro. también es muy fuerte, por eso cambiar la creencia en todos los ámbitos, ¿sí? Claro, Sí. Porque esto de la programación Sí. y desprogramarse, yo creo que en el tránsito de la vida de cualquier persona se aplica en todos los órdenes. Sí. Yo te comentaba antes, fuera del aire, que cuando vos me hablaste de desprogramación, cuando me puse a pensar un poquito, inmediatamente me surgió el ejemplo de Coca-Cola. De los mensajes subliminales. De los mensajes De los subliminales. mensajes que Exactamente. van metiéndose. Exactamente. Y que de hecho, si uno cuando sos consciente en lo que estás viendo y lo observas, vos vas circulando por una avenida y vas a ver un pantallazo y apaga. Bueno, Que lo- no llegás a leer lo que Sí. dice, pero eso te ingresó en el... Sí. como lo registraste. ¿Cómo lo registraste? ¿Cómo lo percibiste? ¿Cómo lo percibiste? En tu Exactamente. imagen visual. Evidentemente ha sido un Sí, yo voy un un poco más. marketing. Sí, Sí, ese yo sé marketing- que vos vas mucho más más profundo. atrás, como para poder cambiar esa percepción, porque lo que tomemos tiene que ver también con, ¿no? Claro, También se fumaba mucho más. Y Claro, eran las publicidades, ¿sí? la repregunta de esto es que, Sí. hablando de algo que es muy práctico y que es muy Sí, pero conocido, igual está conectado con eso. No, que no para, está hacer- lejos. para Sí. llevarlo más a lo que uno quiere decir, que por ahí para todos no es tan simple de comprender. Bueno, entonces, por más que yo te diga, toma Coca-Cola, si no tenés ganas no tomás, pero Exacto. si te voy metiendo imágenes de Coca-Cola, seguramente vas a tomar. Lo mismo Entonces, se habla la de- percepción de un nene que está viendo constantemente lo que es la percepción del padre, no lo que está diciendo. Esa sería lo mismo se la habla diferencia. de, por ejemplo, de los, digamos, hablando de gobiernos, que no tienen nada que ver También de la acá. publicidad política. Exactamente. ¿Qué imponen más determinados tipos de gobierno? Es el fútbol y el licor. Sí. Digamos que en realidad Cómo manejar la masa. manejan, exactamente. Bueno, esa es la intención.
vos que querías Sí, preguntar. no, yo me fui por otro lado. ¿Qué pasa con aquellas personas que, bueno, ponele, tienen algo de información, les pasan cosas pero no saben de dónde vienen y en realidad tienen como un bloqueo? Porque de alguna manera a mí me pasó, ¿no es cierto?, con bloqueos o cosas que yo no recordaba de niña. De infancia. Sí. Bueno, no sé si en psicología llegan a no todos los psicólogos, ¿no? Que lo que tiene que ver con hipnosis o prehipnosis. Yo con mucho respeto muchas veces me animo a decir algo que tiene que ver con quiromancia, porque para mí es más fácil reconocerlo cuando les miro las manos, que tiene que ver donde está grabado todo lo que tiene que ver con el comportamiento que hayas vivido el amor en tu infancia. Entonces cuando vos digo yo, esto para asociar, si todo queda grabado en las huellas digitales, ¿no? Todo lo que es la forma de percibir, entonces es mucho más rápido reconocer a una persona cómo vivió su infancia y cómo es ahora, aunque no la conozca. Entonces, porque estoy relacionando cómo recibió el amor en su infancia. Entonces, mucha gente que no reconoce cómo fue su infancia, cuando hacemos trabajos prehipnóticos o directamente hablamos de cómo fue, a veces se sorprende y hace... No recordaba, y es como abrir Pandora. Ahí sí lo tiro al psiquiatra, al psicólogo, porque yo no puedo hacer más nada, pero sí de última abrir Pandora y entender qué es lo que le sucedió en ese momento para haberse cerrado de esa manera, y eso lo bloquea en la actualidad. A veces ¿no? suceden, a veces de repente te das cuenta que es lo que me Sí. pasó a mí, de repente pasa una situación y vos de repente... la querés olvidar, porque la no, mente no, también... es que de repente pasa que vos decís, esto me hace acordar a algo, y vos decís, bueno, esto me pasó, ¿realmente me pasó o fue un sueño? Pero vos- si hay un impacto emocional, ¿no? Sí, te estoy Principalmente hablando de- para que haya, por ejemplo, se provoque un síntoma, hay un conflicto que es desencadenante. Ese conflicto desencadenante que muchas veces se despierta en otro momento en la vida, ¿está? Por la cual está dormido. Claro. ¿Sí? O sea que ese Cualquier cosa te resentir, lo puede sí, despertar. cualquier cosa que en realidad la vida en sincronicidad te lo va a poner igual en la vida, porque no lo pudiste solucionar, ¿entendés? Entonces sí o sí se va a despertar, alguien va a ser que te haga recordar este impacto emocional que surja y vos lo manifieste como un síntoma. Entonces ese síntoma hay que tratarlo desde la comprensión del impacto emocional para poder repararlo, y a su vez ese impacto emocional tiene que ver con la forma de percibir que tenés heredada de tus ancestros también. Así que bueno, es armar todo una información para poder observarse, ¿no? Sí, y observarse, reconocerse. Por eso digo, una vez que te reconoces, poder cambiar la creencia, que es lo que le pasó a Ximena, pero también en información de algún síntoma, porque si yo tengo un resentir, ¿no? Mi padre falleció cuando yo era chico y estoy resintiendo el abandono, porque no entiendo que lo pisó un auto, simplemente siento abandono a esa edad, cuando soy chiquito, y resiento en mi vida, alguien va a abandonarme también en la adultez, por la cual me va a despertar ese síntoma, ¿sí? Que es el que voy a presentar. Así que bueno, cerramos acá. ¿Quieren una pregunta más? Dale, no. Sí, bueno. Sería para 3 días acá. Bueno, pero vamos tirando de a Corridos. poco. Ojalá alguien pregunte si tiene ganas. Y yo creo que es lograr la unión. Siempre la idea es lograr la unión, porque para que haya un cuerpo que manifieste algún síntoma tiene que ver Quiero hacer una con... pregunta más. Sí, una pregunta, Seme. Esto de las creencias Sí. tiene que ver con la parte de desprogramación. Claro, desprogramar para Pero ¿qué desprogramar. pasa con las creencias? Por ejemplo, nosotros tomamos conciencia de que algo nos... se nos va repitiendo, ¿no es Sí. cierto? Nos damos cuenta que tiene como una creencia. Esto es como si fuéramos a hacer algo Sí. práctico, ¿no? Tomamos conciencia de que es eso, determinada, Sí. que nos está haciendo que nosotros repitamos esa situación. Sí, cambiar la creencia en eso, Delia, es volver a ese... Solamente a ese- tomando conciencia. No, para.
volvés al conflicto, fuiste abusada sexualmente, ¿sí? Entonces vuelvo al conflicto, por la cual no podía ver. Principalmente tengo que verlo. Si no lo veo, no lo puedo reparar. Verlo significa recordarlo. Recordarlo, por la cual es muy traumático en ese momento, porque yo lo recuerdo, y después comprendo, acepto, perdono. Sería cuando en realidad, si nos seguimos con el tema del perdón y toda esta información, se darán cuenta con el tiempo que ni siquiera el perdón tiene sentido, porque es cuántico, es perfecto, es una sincronicidad que viene venís a vivir una experiencia también transgeneracional, porque para que haya una nena abusada, su madre fue abusada, y haberlo vivido en silencio, la única forma de reparar también es cuando alguien exterioriza. Si no se exterioriza, no se puede reparar. Entonces tiene que exteriorizarlo, si no se vuelven a repetir las historias. Entonces esa es la primera, el primer ejercicio de reconocimiento del conflicto, entenderlo, aceptarlo, amar, sería el perdón, ¿no? La aceptación, y después cambiar la información a través de un montón de esta creencia que tiene que ver con información y que la encuentres como lógica. Cuando vos encontrás una lógica en esta información y la sentís emocionalmente, deja de tener tu cuerpo ese síntoma que te genera en cualquier aspecto. ¿Sí? Claro, decime, ¿no tiene una relación directa con la libertad? Digamos, sí, la paz interior, la libertad que te da. Exacto. Pues sí, porque el juicio te condena, ¿sí? Así que bueno. Gracias. Nos despedimos. Seguiremos trabajando. Es un tema muy largo. Bueno, cada gracias. uno hará su observación. Gracias a todos. Nos despedimos. Todos nos despedimos. Todos